Bueno, un saludo muy cordial a todos ustedes, amigos. Desde nuestra parroquia queremos ofrecerles una meditación sobre la figura de San José con el fin de alentar nuestro discipulado misionero en el espíritu de la sinodalidad de la Iglesia. Por eso hemos querido llamar esta reflexión el discipulado misionero de Jesús según la espiritualidad de San José. Y nos basamos en la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, escrita y publicada en el año 2020 con ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En esta carta, el Papa Francisco nos ofrece 7 íconos de la figura de San José que son al mismo tiempo 7 virtudes o actitudes o disposiciones de la vida de José muy útiles en nuestra vida de caminantes como discípulos misioneros de Jesús en el espíritu de la sinodalidad. El primer ícono es Padre amado. Pues San José se conoce como el esposo de María y el padre de Jesús. Esa es su grandeza, esposo y padre. El pueblo cristiano tiene una experiencia, todos tenemos una experiencia profunda de la fraternidad, bien sea inicialmente en nuestra familia, pero también en la vida escolar, en el trabajo, en la sociedad, en nuestras relaciones de amistad, en todo lo que tiene que ver en las interacciones entre las personas. Todo eso nos lleva a comprender que tenemos experiencia de fraternidad. Pues Dios Padre es aquel que cuida de nosotros y nos protege con un amor incondicional. José es el Padre amoroso de Jesús. Es aquel que junto a él le ayudó a crecer, lo recibió en sus brazos, lo acompañó y lo condujo a lo largo de su vida para que llegara a ser el hijo del carpintero, pero sobre todo el Hijo de Dios hasta llegar a la cruz y ofrecernos la redención. Los evangelios no nos dicen ni una palabra que José hubiera pronunciado. Nos habla más bien de actitudes y compromisos. Por eso José es el ícono del silencio eficaz, comprometido con el amor del Padre. José nos muestra el rostro de Dios Padre. Y en estos 6 aspectos que siguen, se especifica más concretamente en qué consiste la paternidad que José nos enseña. El segundo ícono es José, Padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Como hizo el Señor con Israel, hizo José con Jesús. En Oseas 11:3-4 se describe el amor tierno de Dios con su pueblo. Fue lo que José hizo con Jesús. Le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos,
Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas. Se inclinaba hacia él para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Salmo 103. Ternura hacia nosotros, hacia nuestra vida. Jesús aprendió de José a ser tierno. Aprendamos de José la ternura, y el Papa nos propone cómo es de importante y necesario la ternura hacia nosotros mismos. Porque la debilidad nuestra es un hecho, una experiencia, una realidad. Todos tenemos experiencias del mal, del pecado, de la fragilidad. Y cuando nosotros tenemos esa situación, el maligno se aprovecha de esa experiencia negativa para desanimarnos, para llevarnos a mirar nuestra vida solo bajo la óptica del juicio. Pero el Espíritu nos lleva a mirarnos con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Cuando nos miramos con juicio, nos despreciamos, nos ofendemos, nos autodestruimos. El juicio nos condena, nos sentencia a muerte. Pero mirarnos con ternura, para tener una experiencia de la misericordia de Dios. Si no nos miramos con ternura, no tenemos experiencia de misericordia. No se trata de una indiferencia hacia lo que es débil en nosotros. No es una manera de justificarnos, como pasar de lado por nuestros pecados. Pero es mirarnos con ternura para vivir la misericordia de manera muy especial en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento es el sacramento de la verdad de nuestra vida, que se une con la ternura de Dios. Dios que por ternura, conociendo la verdad de nuestra debilidad, nos perdona y nos lleva a la misericordia. José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Dios no actúa siempre a través de nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro despliegue de habilidades y destrezas. Dios también puede actuar a través de nuestra debilidad, y la mayoría de las veces lo hace así. En medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra existencia. La barca la lleva el Señor. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control. A veces quisiéramos que todo dependiera de nosotros y de nuestras habilidades. Pero Dios tiene una mirada más amplia. Dejemos que Dios, al mirarnos con ternura, lleve el timón de nuestra barca. Y como lo pronunció Jesús en algunas escenas del Evangelio, nos diga: yo tampoco te condeno, vete, en adelante no peques más. Mirarnos con ternura.
La ternura es el mejor modo para mirar lo que es frágil en nosotros. El segundo ícono es padre en la obediencia. José, padre en la obediencia. A través de los 4 sueños que nos narra el Evangelio, encontramos la obediencia de José para reconocerlo a él, que sin pronunciar palabras, obedeciendo, cumplió la voluntad de Dios. Dios le manifiesta a José su voluntad a través de los sueños. Para entender los sueños, ubiquémonos cómo José está angustiado por el embarazo de María. Decidió repudiarla en secreto. Preparándose para el matrimonio, resultó que María estaba en embarazo. La angustia de un hombre que descubre una verdad que él no esperaba. Entonces viene el primer sueño. El primer sueño que nos dice Mateo en 1:20-21 lo siguiente. El ángel le dice: no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José había decidido repudiar a María, pero como era justo, decidió hacerlo en secreto. El ángel en sueños le dice: no temas, José, no temas en llevarte a María a tu casa. Pues resulta que lo que el ángel le dice es que en lugar de repudiar a María, le ofrezca una casa. No solamente se trata de la casa material, se trata de la casa de David. Introducir a María en la vida de José es entrarla en la descendencia davídica de la cual proviene José. Entonces, llevarse a María es ofrecerle la casa para vivir como esposos, pero también hacerla parte de la casa de David. Y nos dice Mateo en 1:24 que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Hizo lo que el ángel del Señor le mandó. ¿Qué hizo José? Superó su drama y salvó a María. Obedeciendo, José se superó a sí mismo y salvó a María, y la hizo parte de la casa de David. Como nosotros, cuando obedecemos, no solamente estamos salvándonos y superándonos, sino que también estamos haciendo posible la vida de otras personas. Segundo sueño, Mateo 2:14-15. El ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José obedeció y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. La obediencia de José no es coyuntural, no es solo para el momento. La obediencia debe tener un carácter de permanencia, obedecer de manera permanente. Por eso José, al obedecer
e irse para Egipto para salvar a María y a Jesús, permaneció salvándolos a ellos. No solamente se fue, permaneció. Permaneciendo, salvó los tesoros de su esposa y de su hijo. Por eso la obediencia de José tiene ese carácter de permanencia, porque se quedó allí hasta la muerte de Herodes. No obedeció por una estrategia, obedeció por un fin: salvar a María y a Jesús, aunque obedeciendo le implicara permanencia. Tercer sueño. José esperó con confianza y paciencia allí en Egipto. Mateo 2, 19, 21. El ángel le informa que ya han muerto los que atentaban contra el niño y le ordenó que regresara con la madre y el niño. Y él obedeció sin vacilar y entró en Israel. Es una obediencia sin vacilación, inmediata. Ni siquiera es una obediencia con argumentos. No es la obediencia porque me convencieron racionalmente. No es la obediencia porque me dejaron sin argumentos para no obedecer. Tampoco es la obediencia de la amenaza, del castigo, del temor. Es la obediencia sin vacilación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere, porque Dios lo ha manifestado. Y entonces dice que José entró con María y Jesús a Israel. De Egipto a Israel. Va a Israel, al pueblo de Israel. José hace posible que Jesús entre al pueblo para el cual había sido enviado, a Israel. Pero sucede algo especial, y es el cuarto sueño. Cuando José va de regreso a Israel, se enteró que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, en Israel. Y entonces tuvo miedo de ir y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en Nazaret. Mateo 2, 22, 23. Va para Israel. Arquelao está reinando, entonces le dio miedo y se fue para Nazaret, al norte, a Galilea. José obedece, aunque le implique cambiar el programa de su vida. Le cambiaron la agenda, le cambiaron la ruta. Ve para Israel, pero para salvar a María y a Jesús se va para Nazaret. Cambió de plan. El mapa es otro. Dios tiene otro plan. ¿Cómo es de importante la versatilidad para cambiar según Dios lo quiere? José no es el hombre terco, impositivo y autoritario que, al darse cuenta del peligro, de manera imprudente se va para Judea, sino que, obedeciendo a Dios para cuidar a María y a José, se va para Galilea. Cambia los planes. Es la flexibilidad que nos pide la vida. Es no aferrarse a las decisiones predeterminadas o a aquellas cosas que ya hemos acostumbrado a hacer. Necesitamos tanta flexibilidad, cambiar los planes, porque es más importante la finalidad superior, el fin supremo de nuestra vida, que las decisiones particulares. Por el fin supremo debemos cambiar siempre los planes cuando las circunstancias nos lo están ofreciendo. Estos 4 sueños nos muestran que José es padre de la obediencia. Tercer icono,
padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. En su duda de cómo hacerlo mejor, acude al amor y no se apega a la ley. Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Porque José es un hombre observante de la ley. Viajó a Israel para el censo, observa los ritos de circuncisión y de la purificación. Como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní, José pronunció su fiat. Entonces, él es un hombre cumplidor de la ley, pero no se aferró a ella, sino que se deja iluminar por Dios y obedeciendo primero a Dios que a la ley. En nuestra vida ocurren hechos que no entendemos, situaciones que nos producen decepción, rebelión. José deja de lado sus razonamientos y acoge la realidad con responsabilidad y se reconcilia con su historia. La vida de José nos muestra no una vida que explica los hechos, sino una vida que acoge la realidad. Nosotros somos muy amigos de pedir razones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué murió fulano? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué fracasé en el estudio? ¿Por qué se cayó este negocio? Necesito razones. La vida de José nos muestra que no todo tiene explicación, pero que si nos abrimos a la acogida de la realidad, podemos comprender mejor y avanzar. Acoger la realidad es el modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de fortaleza. Si esperamos tener razones de todo para avanzar, estamos vencidos. Pero si con fortaleza acogemos la realidad, si con realismo nos damos cuenta conscientemente de los momentos que no entendemos, pero que estamos viviendo, se abren los caminos, avanzamos. A veces nos quedamos toda la vida pidiendo unas explicaciones, unas razones que nadie nos va a dar. Tenemos que hacer espacio en nuestra vida a esas cosas inesperadas, a esas situaciones decepcionantes. Hay que darles espacio. No hay que buscarlas, pero cuando llegan hay que darles espacio y acogerlas. José, hijo de David, no temas. Es lo que Jesús con tanta frecuencia le dice a los discípulos: no teman. Hay que dejar de lado la ira, la decepción y hacer espacio en nuestra vida a lo que no hemos elegido, pero está ahí. ¿Quién elige enfermarse? Nadie. ¿Quién elige fracasar? Nadie. ¿Quién elige envejecer? Nadie. ¿Quién elige una decepción amorosa? Nadie. Pero todo eso está ahí. No hemos elegido, pero está ahí. Hay que hacer espacio a lo que no hemos elegido y que nos ha causado decepciones. A veces parece que la vida toma un rumbo equivocado, pero hay que acoger la vida como es, como sucede, con realismo cristiano, que no rechaza nada,
de lo que existe. La fe le da sentido a lo que existe, a lo que sucede. Así lo que suceda no lo hayamos elegido o nos causa decepciones. La fe le da sentido a todo acontecimiento, feliz o triste. El realismo cristiano no explica con la lógica de la razón, sino que acoge con la luz de la fe. Los cristianos no sufrimos menos, sufrimos distinto, porque estamos iluminados por la fe. Pues así José nos ha dado ejemplo de que hay que acoger la realidad como es. Tu esposa está encinta. Vete a Egipto. Regresa a Israel. Vete para Nazaret. Acoge la realidad, no pelea con ella. José, padre en la acogida. En quinto lugar, José, padre de la valentía creativa. Acoger lo que no hemos elegido en nuestra vida, pero que está ahí. Hacer espacio se complementa con la valentía creativa que surge cuando encontramos dificultades, que sacan recursos que nosotros no conocíamos. ¿Por qué ante la realidad de la muerte una persona sufre tanto y no sale nunca de ahí? Porque no acepta la realidad. En cambio la otra sí acepta la realidad y surge en ella una cantidad de recursos espirituales y emocionales que antes no conocía. Con valentía creativa, José buscó un establo para el nacimiento del niño, pues no encontraba un lugar. Fue al censo y todo estaba ocupado, todo. ¿Qué hizo José? Aceptó esa realidad y fue y buscó un lugar para María dar a luz a su niño. Huyó a Egipto y cuando regresó, con valentía creativa, cambió de rumbo cuando se dio cuenta que Arquelao estaba reinando en Judea. Y entonces, para salvar a María y a Jesús, con valentía creativa, se fue para Galilea y se estableció en Nazaret. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Dios no nos abandona en la debilidad y el sufrimiento, sino que confía en nosotros para que superando esas situaciones, con valentía creativa, inventemos nuevos escenarios para nuestra vida. En sexto lugar, padre trabajador. Este es un aspecto muy relevante en la vida de José. Carpintero. De él aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, fruto del trabajo. Es que decir padre trabajador no solamente es para afirmar el despliegue de las habilidades artesanales que tenía José. Es que el trabajo le dio a José la oportunidad del pan para él y para su familia. Fruto del trabajo es el pan. ¿Cómo es de importante disfrutar el pan que es fruto del trabajo, de la fatiga y del esfuerzo? No pretender conseguir el pan con un golpe de suerte.
No es el pan que nos viene de manera improvisada porque la generosidad de otro ha puesto pan en mi mesa. Eso es hermoso, ver ese pan que es compartido. Pero no hay que eximirse de buscar el pan, de trabajarlo. Hoy hay que volver a la dignidad del trabajo. Hoy pareciera una sociedad que quiere mucho pan, abundancia de pan con poco trabajo. Hoy le confiamos más al azar el pan de la mesa. Pero no, el trabajo es parte de la creación de Dios confiada a nosotros. Trabajar es participar en el acto creacional de Dios que sucede de manera permanente. El trabajar es signo de que estamos luchando para que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida. Trabajar es la lucha diaria en la vida de nuestras familias. El pan fruto de la fatiga del trabajo. Qué importante generar fuentes de trabajo, cuidar el trabajo. Qué importante hacer que más gente acceda a los medios de producción para que trabajando puedan obtener con mayor alegría el pan de la mesa. Deberíamos proponernos que no falte el pan en ninguna mesa, obtenido por el trabajo digno o por la generosidad que nos enseña a compartir. Y en séptimo lugar, nos propone el Papa, José, Padre en la sombra. José es la sombra del Padre Celestial en la tierra. José es la sombra sobre Jesús. Lo protege, lo auxilia, lo cuida. No se aparta jamás de Jesús. La paternidad y la maternidad son la sombra de Dios en la familia. Nadie nace padre, se hace padre. Nadie es padre perfecto, se va perfeccionando. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad frente a la vida de otras personas, está asumiendo una misión de paternidad. Cosas tan sencillas como el jefe en la empresa, el profesor con sus alumnos, el director con sus dirigidos, el pastor con sus ovejas, el padre con sus hijos, la madre con sus hijos. Cada vez que alguien tiene responsabilidad con otra persona, está asumiendo la misión de paternidad de Dios. Porque ser padre significa introducir a otros en la experiencia de la vida, en la realidad, en la realización. Ser padre es darle posibilidades a otros de que surjan, crezcan y se desarrollen en la vida. No padres para retener, sino padres para promover. No es padres para poseer, sino padres para hacer capaz a aquellos que se nos ha confiado. De ahí viene el título con el que conocemos a José, Padre Castísimo, porque él es un padre que por su amor no retiene al hijo, sino que lo comunica, lo entrega. La paternidad y la felicidad de José no es como el autosacrificio de sí mismo, sino la donación de su propia vida. José no es un padre en frustración, sino un padre en donación con confianza.
El mundo necesita padres, no amos. Necesita paternidad, no autoritarismo. El mundo necesita padres de bondad, no padres de opresión, amos de opresión. Padre en la sombra. Todos somos la sombra de Dios en la vida de las personas, pero una sombra que sigue, que acompaña, que protege, que siempre está presente. Pues bien, amigos, yo espero que esta reflexión, meditación, nos ayude a conocer más y mejor a San José. 7 íconos de San José: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. De José, los evangelios dicen muchas cosas. Humilde carpintero, esposo de María, Padre de Jesús, hombre justo, dispuesto a la voluntad de Dios, observante de la ley, vio nacer al Mesías, testigo de la adoración de los pastores y de los magos. Asumió la paternidad al darle un nombre a Jesús. Presentó a Jesús en el templo, permaneció en Egipto, vivió oculto en Nazaret, buscó a Jesús. José, por estas razones y por todo lo demás que encontramos en el Evangelio, nos enseña a ser discípulos de Jesús. ¿Cómo estar en la escuela de Jesús? Porque José, aún sin conocer a Jesús todavía, fue su discípulo al acoger a María y llevarla a la casa de David, su casa, cuidarla y protegerla hasta que diera a luz, luego cuidar y proteger a María y Jesús hasta que lo introduce en Israel, luego en Galilea, y lo acompaña. Que José, con toda su bondad e intercesión, ruegue por nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, esposo de la Virgen María, protector de la Iglesia, custodio de mi alma, ruega por nosotros. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero,
con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón.